Señor rector del Seminario Palafoxiano de Puebla, señor rector del Colegio Mater Ecclesiae de Roma, estimados sacerdotes, formadores en esta casa de estudios, queridos seminaristas, nos encontramos hoy reunidos para celebrar a Santo Tomás de Aquino, como es tradición, una laudable tradición en este seminario, y queremos reflexionar especialmente acerca de la actualidad del pensamiento de Santo Tomás. Hemos explicado ya en nuestra prolución anterior cómo el magisterio de la Iglesia, después de la muerte de Santo Tomás y de su canonización, crecientemente ha acentuado la necesidad de recurrir a su pensamiento para iluminar la teología y la filosofía en las distintas circunstancias temporales, pero muy especialmente en el contexto de la modernidad, como una respuesta al racionalismo que la caracteriza. Es necesario apelar a la ayuda de Santo Tomás, no solo en sus textos, sino también en su intercesión, porque es un santo que desde la beatitud también nos ayuda, como él mismo dice al principio de la Suma de Teología: esta ciencia es participación de la ciencia de Dios y de los beatos, es decir, de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos, entre los cuales se encuentra el mismo doctor angélico. Por eso apelamos al pensamiento de Santo Tomás muy especialmente para iluminar las circunstancias del tiempo presente en el mundo y en la Iglesia. Y lo hacemos con la autoridad nada menos que de un gran concilio ecuménico, el Vaticano II, uno de los más importantes de la historia de la Iglesia y sin duda de la historia moderna. El primero de la modernidad es el Gran Concilio de Trento en el siglo XVI, el último en el siglo XX es este Concilio Vaticano, el cual es fruto de una gran renovación en el pensamiento de la Iglesia en la primera mitad del siglo XX, el final del siglo XIX, a partir de la encíclica Aeterni Patris de León XIII y especialmente en la primera mitad del siglo XX, que es una gran época en la historia de la Iglesia, una época de perfección espiritual, de perfección intelectual y de perfección moral, que no tiene comparación cercana con muchos periodos lejanos en la historia de la Iglesia. Ciertamente, nuestra situación actual es diferente, es incluso diferente de aquella situación histórica en la cual se desarrolló el propio Concilio Vaticano II. Esto no obsta para que el pensamiento que está reflejado en el concilio sea profundamente iluminador para nuestra época. Y este es el primer punto que quisiera subrayar. Debemos amar el Concilio Vaticano II porque es la guía más segura que tenemos en las circunstancias presentes para discernir, para pensar, para entender la realidad de la Iglesia en nuestro tiempo y también para entender la necesidad de evangelización que tiene el mundo de hoy. Este es un concilio no solo para la última parte del siglo XX, no solo para nuestro tiempo, sino también para el futuro. Intentaremos mostrar
la profundidad, la fecundidad del Concilio Vaticano II con la ayuda del pensamiento de Santo Tomás, no de una manera extrínseca, sino intrínseca, porque el pensamiento de Santo Tomás, como ya mencionamos, es aquel que fundamentalmente permitió el Concilio Vaticano II, lo cual es un límite para los que no entienden el concilio. No entienden el concilio los que interpretan la verdad de la fe desde el punto de vista de una filosofía extraña, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía más racionalista, idealista de los últimos siglos de la modernidad y de los últimos decenios de nuestro tiempo, y tampoco entienden el concilio aquellos que lo reducen a ser el mero reflejo de esta filosofía, como sucede en algunas posiciones tradicionalistas. Las posiciones tradicionalistas y las progresistas suelen coincidir en una incomprensión profunda del Concilio Vaticano II, porque lo asimilan a una filosofía, a un tipo de pensamiento que es extraño al propio concilio. Es decir, los progresistas intentan leer el concilio a la luz de una filosofía moderna que el concilio explícitamente dejó de lado al afirmar que es necesario discernir también los errores filosóficos de la época moderna, y los tradicionalistas atribuyen los supuestos errores y ambigüedades del Concilio Vaticano II también a la presencia de esta misma filosofía. Es decir, identifican el Concilio Vaticano II con el influjo de la Revolución Francesa y del Iluminismo y de la filosofía moderna. Ambas posiciones son profundamente erradas y, en primer lugar, no corresponden al texto mismo del concilio. Muchas veces sucede que quienes asimilan estos modos de pensar no han tenido un contacto profundo con los mismos textos del concilio. Santo Tomás de Aquino nos enseña, refiriéndose a la Sagrada Escritura, que el primer sentido sobre el cual se fundan los otros, es decir, los sentidos espirituales, es el sentido literal. Lo primero que hay que hacer es ver qué dice el texto. Por supuesto, el sentido literal no es simplemente la letra como suena para Santo Tomás, es la realidad expresada por el texto inmediatamente, que es principalmente la realidad de la gracia. La Sagrada Escritura tiene su centro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que es principalmente la gracia y secundariamente el texto escrito. Sin embargo, no puede prescindirse del texto escrito, así como en la encarnación del Verbo no puede prescindirse de su humanidad y de su misma corporeidad, aunque la persona del Verbo es siempre la persona divina. Efectivamente, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, es palabra de Cristo, el Verbo encarnado. De una manera semejante debemos razonar acerca de la tradición y del magisterio que certifica la tradición y la Sagrada Escritura, es decir, como dice Dei Verbum en el mismo concilio, el magisterio es el carisma cierto de la verdad, una verdad de la cual el magisterio no es fuente, sino ministro. Hemos recordado cómo en el ministerio sacerdotal y episcopal hay una función
magisterial. Esta función magisterial depende del magisterio de Cristo. El orden sagrado otorga una capacidad para enseñar en la persona de Cristo, y por supuesto se trata de la verdad revelada por Cristo, no de una verdad o supuesta verdad que tiene su origen en la persona que enseña. Se trata de un ministerio, de un carisma, dice el concilio, es decir, una gracia para el servicio de la Iglesia, de toda la Iglesia. Este carisma es inseparable de la Escritura y es inseparable de la tradición. Un concilio ecuménico es una expresión excelente de la tradición que interpreta la Sagrada Escritura y es a su vez un acto magisterial que da certeza acerca de esta propia interpretación. Ahora bien, cuando nos referimos al Concilio Vaticano II, además del aspecto filosófico, hay otro problema muy difundido, que es muy elemental. Hoy se habla mucho de hermenéutica, incluso se apela a la filosofía hermenéutica, a ciertas corrientes como Gadamer y otros autores, pero se deja de lado un principio muy elemental para interpretar un texto, es decir, hay que hacerlo a la luz de las fuentes. Cuando uno redacta una tesis doctoral sobre un autor, lo primero que tiene que hacer es conocer las fuentes de este autor, analizarlas científicamente, ver cómo las comprendió el propio autor, etc. De la misma manera hay que proceder respecto del Concilio Vaticano II. No se puede entender el concilio sin las fuentes del concilio, que son de diferente tipo. En primer lugar, por supuesto, las Sagradas Escrituras, después los padres de la Iglesia, pero muy especialmente, además de los grandes padres como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo más citado en el Concilio Vaticano II. No solamente es citado Santo Tomás explícitamente, sino que en múltiples pasajes y en las obras, en los documentos enteros, Santo Tomás es la fuente principal de inspiración. Y hay todavía un tercer camino por el cual se introduce Santo Tomás en el Concilio Vaticano II, que es el magisterio anterior, el magisterio pontificio anterior y también el magisterio de los concilios anteriores, sobre todo el del Concilio de Trento. Pero limitándonos al influjo de los documentos papales, recordemos muy especialmente el gran periodo de Pío XII, que prácticamente adelantó todos los temas del Concilio Vaticano II, como la concepción de la Iglesia y la relación con las otras confesiones religiosas y también con las otras religiones, el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado, de la democracia en el contexto de la vida cristiana moderna, el tema de los medios de comunicación, el tema de la educación, el tema litúrgico, etc. Hay grandes temas del último de los grandes concilios que prácticamente tienen su fuente incluso literal en los documentos del Papa Pío XII. Ahora bien, el magisterio de Pío XII estaba explícitamente fundado en gran medida sobre la autoridad doctrinal de Santo Tomás de Aquino. Por eso hay múltiples razones de gran peso para considerar
la figura de Santo Tomás como absolutamente central para entender en profundidad y en autenticidad el mensaje del Concilio Vaticano II. Si esto no ha sido posible en múltiples ambientes y durante mucho tiempo, esto no significa que no sea una tarea pendiente. Probablemente Dios no nos regalará otro concilio hasta que no se cumpla esta tarea. Entonces, es necesario profundizar en el sentido real de este gran concilio, porque es el verdadero programa sobre el cual tiene que fundarse la vida de la Iglesia hoy y sobre el cual tiene que fundarse la verdadera evangelización en nuestro tiempo, que es la gran preocupación del concilio. Cuando se dice que es un concilio pastoral, se está indicando justamente esto. A veces se utiliza la palabra para despreciar al Vaticano II, es decir, para decir que en realidad lo que dijo dogmáticamente no cuenta y que intentó una acción pastoral que fracasó. Esto no es verdad, por supuesto. Tampoco es verdad que el centro del mensaje sea la pastoral por la pastoral misma, como si la pastoral fuese la fuente de la teología y en última instancia de la revelación. Esto es una profunda deformación en la comprensión de los textos del concilio que deriva en gran medida del influjo de la filosofía idealista, sobre todo de la filosofía hegeliana, que está presente en múltiples producciones teológicas, sea protestantes, sea también católicas de nuestro tiempo. Por eso es necesario ir con mucha precisión a entender los textos, a entender las fuentes, la continuidad con el magisterio anterior. En la época del Papa Benedicto XVI se hablaba de la hermenéutica de la continuidad. La hermenéutica de la continuidad no es una de las hermenéuticas posibles, sino que es la única hermenéutica posible, porque no se trata simplemente de un texto que cada uno puede entender de manera subjetiva, sino que se trata de un gran conjunto de textos que retoma la enseñanza de la Iglesia reflejada no solamente en el magisterio anterior, del cual no se puede prescindir, y el mismo concilio no prescinde de él, sino que se trata también de ver la fe misma de la Iglesia. Uno de los grandes temas del concilio, especialmente en la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, que es efectivamente una constitución dogmática y no solamente pastoral, es el del sentido de la fe, el sensus fidei, que es fundamental en la vida de la Iglesia y muy especialmente es fundamental considerarlo en nuestro tiempo. El conjunto del pueblo de Dios, el conjunto de los que tienen verdadera fe, no puede fallar en su creencia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como Cristo conoce infaliblemente la verdad, porque es el Hijo de Dios y porque está lleno de gracia, así también la Iglesia, unida a Cristo, es indefectible en el conocimiento de la verdad. Por supuesto, cuando hablamos del pueblo de Dios, entendemos efectivamente los que están unidos a Cristo y entendemos en el sentido propio los que tienen la fe auténtica, no los que se desvían de la fe,
de la verdadera fe y por tanto los que se desvían de las formulaciones que la Iglesia definió respecto de la fe. Y muy especialmente hablamos de los que tienen la fe formada, es decir, los que tienen la fe con la caridad. Los que tienen la fe con la caridad son aquellos que perciben las cosas de Dios. Como decía el mismo Santo Tomás, se trata de una percepción experimental. El concilio dice en sus documentos que el mundo corre serio peligro si no se suscitan hombres sabios. Por supuesto, no habla meramente de la filosofía ni de las distintas formas de sabiduría humana, sino principalmente de la sabiduría divina y sobre todo del don de sabiduría del Espíritu Santo, que es un conocimiento que surge del amor. Un conocimiento por el cual el Espíritu Santo hace percibir a la persona que posee su don las cosas divinas de una manera experimental. Así lo explica el mismo Santo Tomás cuando se refiere, después del Tratado de la Caridad, al don de sabiduría en la Secunda Secunde de la Suma. Es un conocimiento experimental de las cosas divinas. Este conocimiento es el que es necesario principalmente para renovar la vida de la Iglesia y para evangelizar auténticamente. Este es el conocimiento de los santos. Y este es principalmente el conocimiento que funda el sentido de la fe. Todos los que están en gracia de Dios, por tanto, todos los que tienen la virtud de la caridad, que es inseparable de la gracia, poseen el don de sabiduría del Espíritu Santo. Y es por eso que los fieles que tienen la fe formada por la caridad, en su conjunto, en cuanto están por la gracia unidos a Cristo y al Espíritu Santo, no pueden fallar en su creencia, no pueden afirmar lo que no es verdadero por la fe. Por eso, lo que expresa el Concilio Vaticano II acerca del pueblo de Dios, del auténtico pueblo de Dios, es fundamental en nuestra época. No solamente para iluminar el mundo, que como siempre está en las tinieblas, sino también para dar orientación en la vida de la Iglesia. Recordemos que esta es o será una responsabilidad principal nuestra. El mismo concilio, cuando se refiere al ministerio de los sacerdotes, subraya más de una vez que no solo tienen que preocuparse por las personas que tienen delante, no solo por las comunidades que les son otorgadas o a las cuales tienen que servir, sino que deben tener la preocupación por la Iglesia universal. Todos los presbíteros deben tener la preocupación por la Iglesia universal, por el conjunto de la Iglesia. Deben servir a toda la Iglesia. Deben considerar el bien común de la Iglesia entera. No se trata de restringirse simplemente a algunos fieles o a alguna comunidad o a un territorio. Se trata de preocuparse por toda la Iglesia. Por eso es fundamental esta concepción que nos transmite el Concilio Vaticano II para orientar la vida de la Iglesia en el contexto de la situación presente. Quisiera referirme a tres aspectos fundamentales que aparecen en los textos del Concilio Vaticano II en su conexión con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que nos servirán para
ejemplificar lo que hemos dicho hasta aquí. Hay un cuarto aspecto que será objeto de una conferencia específica el jueves. Este aspecto es el de la concepción del ministerio sacerdotal del presbiterado, que es un tema fundamental del Concilio Vaticano II. A eso dedicaremos otra exposición. Aquí voy a referirme a tres temas. En primer lugar, cómo entiende el Concilio Vaticano II la Iglesia y la relación de las distintas categorías de personas con la Iglesia, como aparece muy especialmente en la Lumen Gentium, en el número 16, que es en cierto modo uno de los puntos sobre los cuales se basa la diferencia de interpretación respecto del Concilio Vaticano II y que se proyecta sobre todos los textos conciliares. Aquí nos referimos a la relación de la gracia y la salvación con la pertenencia a la Iglesia. Adelantemos enseguida que la referencia fundamental de este número 16 de la Lumen Gentium es la cuestión 8 de la tercera parte de la Suma de Teología, donde Santo Tomás explica a la Iglesia a partir de la conexión con la gracia de Cristo. El segundo tema es central también en el Vaticano II y es la Eucaristía, la liturgia, la misa. Es el tema del gran documento Sacrosanctum Concilium, también objeto de interpretaciones divergentes, sea por el lado del progresismo, sea por el lado del tradicionalismo. Este documento está profundamente inspirado en la teología de la tradición, renovada a partir del fruto de muchas investigaciones, pero sobre todo renovada a partir de una profunda actitud contemplativa. Aquí aparece una de las dimensiones principales del Concilio Vaticano II. Lejos de ser simplemente el concilio de la primacía de la praxis, de la práctica, es el concilio de la primacía de la contemplación. Por eso sus textos son a veces inaccesibles para quienes no están adecuadamente dispuestos respecto de una actitud contemplativa, lo cual sucede principalmente por un obstáculo capital, que es el de la primacía de la praxis fundada sobre la filosofía de la praxis, en la cual termina el pensamiento moderno. Para entender el concilio hay que considerar esta profunda actitud contemplativa que aparece de una manera muy excelente en el documento Sacrosanctum Concilium. Otro punto importante de relevancia antropológica se refiere al pensamiento de la declaración Dignitatis Humanae, es decir, la que se refiere a la libertad religiosa. Esta también es objeto de interpretaciones discordantes. Hay algunos que rechazan en su totalidad el Concilio Vaticano II por la afirmación incorrecta de que este concilio ha cambiado la doctrina tradicional acerca de la relación entre la Iglesia y la sociedad civil. Por el contrario,
otras posiciones diluyen la Iglesia en la sociedad civil, en la sociedad democrática moderna, en la sociedad pluralista de nuestros días, apelándose a la autoridad del Concilio Vaticano II y también específicamente a la de este documento. Signo de esta problemática es el hecho de que aquí también hay una conexión con el pensamiento de Santo Tomás. Efectivamente, Dignitatis Humanae cita 2 veces la Summa Teológica, que ha desaparecido incluso literalmente en algunas ediciones del concilio, por ejemplo en español. En algunas ediciones han quitado las notas que forman parte del texto conciliar de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino, porque evidentemente los que editaron estos textos no podían comprender o no querían entender que el concilio se basaba sobre el pensamiento de Santo Tomás. No solamente porque se trata de Santo Tomás, que es antipático para muchos que adhieren a las formas de filosofía moderna que hemos indicado, sino también porque el hecho de que Santo Tomás esté citado en estos documentos obliga a interpretar los documentos según Santo Tomás. Y por tanto, según el correcto pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás es un autor muy preciso, no se puede tergiversar fácilmente, porque es muy lógico filosóficamente y es muy preciso teológicamente. Es decir, todas las afirmaciones están intrínsecamente conectadas entre sí según la analogía de la fe, que quiere decir según la conexión de las verdades de la fe. Por tanto, la referencia en los documentos a Santo Tomás, y esto vale también para los documentos pontificios, incluso los últimos, es preciosa porque obliga a interpretar estos documentos según el auténtico pensamiento de Santo Tomás y no según las visiones subjetivas de los autores humanos, sean muchos o una sola persona. Es algo semejante a lo que sucede con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es fruto simplemente del autor humano, sino que es fruto de la inspiración del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo quería revelar. El magisterio, por supuesto, no es lo mismo que la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es fuente de la verdad porque es instrumento principal. El magisterio es simplemente un servicio, es un carisma, es una gracia subordinada a otra gracia que es la de la Escritura, unida a la tradición, porque el centro de la Escritura y de la tradición es el mismo, es decir, la gracia. Los textos, sea de la Escritura, sea de la tradición, son instrumentales respecto de la gracia, como enseña el mismo Santo Tomás en la Prima Secunde, con la diferencia de que los textos de la Escritura son normativos, no se pueden cambiar. Los textos de la tradición pueden ir evolucionando, pueden ir acrecentándose, no porque cambie el sentido fundamental de los textos, sino porque se los comprende de una manera más profunda. Y además hay otra diferencia, en los textos de la Escritura no puede haber error, en los textos de la tradición puede haber error, pero en cuanto hay error no pertenecen ya a la tradición. La tradición, sin embargo, en su conjunto es infalible, como lo es la Escritura, cada una según su función y en su unidad recíproca. El magisterio es un servicio a la revelación transmitida a través de la Escritura y de la tradición, que no solamente son los textos de los santos antiguos,
son también las costumbres, son los modos de vivir e incluso son los propios textos del magisterio, porque el magisterio, como dijimos, no consiste solamente en definiciones, sino que consiste también en una transmisión, en una tradición de las verdades de la fe. Vayamos entonces a estos ejemplos a los cuales nos referíamos. En primer lugar, el texto de Lumen Gentium en el número 16, dice el concilio: hablando de los que están unidos a Cristo, por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas, y del que Cristo nació según la carne. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentiras, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. O viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo: «Predicad el Evangelio a toda criatura», procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos. Hay mucho que decir acerca de estas palabras. Lo primero que podemos observar es que hay muchas interpretaciones incorrectas, según las cuales el Concilio Vaticano II afirmaría que es posible la salvación fuera de la Iglesia. Es decir, que es posible que alguien perteneciendo a cualquier religión en cuanto tal, e incluso siendo ateo o siendo pagano, pueda salvarse. Esto no es verdad y no es lo que dice el texto. Recordemos, en primer lugar, que el texto cita explícitamente la tercera parte de la suma, cuestión 8, artículo 3, respuesta a la primera objeción de Santo Tomás de Aquino. Es lo primero que cita este número 16 de Lumen Gentium. Por tanto, es evidente que el concilio
no solo quiere seguir a Santo Tomás, sino que indica que hay que interpretarlo según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, todo lo que hemos leído es profundamente coherente con el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino en muchos aspectos, el eclesiológico, el antropológico y también el escatológico. El concilio y tampoco Santo Tomás dicen que todos los hombres se salvan, tampoco dicen que el infierno está vacío, más bien dice lo contrario aquí el concilio, que si no hay evangelización los hombres se exponen a una horrible desesperación y por eso la Iglesia fomenta con toda solicitud las misiones. Es decir, bien claramente dice el concilio, si no hay misiones, si no se anuncia el Evangelio, está en peligro la salvación de los hombres y dice más todavía, pueden ir al infierno, es lo que está diciendo. La horrible desesperación es el infierno, en el infierno no hay esperanza. Entonces, ¿qué sucede con los que no tienen fe? Antes, en el número 15, se había referido a los que no son católicos, pero han recibido de algún modo algo de la plenitud de la revelación que está en la Iglesia Católica a través de los sacramentos y de algunas verdades de fe. Sobre todo los que están en la Iglesia Ortodoxa, que tienen todos los sacramentos, los protestantes que tienen algunos sacramentos y algunas verdades de fe. Pero ese es otro problema que después está retomado en un documento específico que es Unitatis Redintegratio, también mal interpretado en el sentido de que según el concilio sería posible que cada uno se quede en su confesión religiosa cristiana y no se tenga que hacer católico. El concilio dice muy claramente en este documento que el fin del ecumenismo es la reconstitución de la unidad de la Iglesia Católica, es decir, que todos estos que están fuera, por el trato caritativo de los cristianos, por el esfuerzo de comprensión recíproca, alcancen la verdad, adhieran a ella y se unan a la Iglesia Católica. Este es el sentido del documento del concilio sobre la reconstitución de la unidad de la Iglesia. Pero volviendo al Lumen Gentium, hay que subrayar la importancia de la gracia. El concilio de ninguna manera dice que se pueden salvar los que no tienen la gracia. Se salvan los que tienen la gracia. Y para tener la gracia, como afirma Santo Tomás, cuyo pensamiento sigue aquí claramente el concilio, hay que tener fe. Y para tener fe hay que creer explícitamente, dice Santo Tomás en la Suma, en la Trinidad y en la encarnación del Verbo. ¿Qué quiere decir que hay que creer explícitamente? Quiere decir que creer no es solamente un acto espiritual en el sentido de un acto de la inteligencia sin los sentidos y sin el cuerpo. Creer es un acto del hombre, aunque la fe está directamente en la inteligencia. Pero la inteligencia humana no puede funcionar sin los sentidos. Por eso no es posible tener una fe en la Trinidad y una fe en Cristo, en el Verbo encarnado, si de alguna manera no hay una expresión de esta fe perceptible por los sentidos. Por supuesto, hay símbolos de la fe. El credo es un símbolo de la fe, es un modo de expresar sensiblemente la fe que corresponde a un conocimiento superior e intelectual iluminado por la gracia. Esto es absolutamente necesario para tener la gracia, y la gracia es absolutamente necesaria, primero, para no tener culpa. El concilio dice que para salvarse hay que no tener culpa, es decir, hay que seguir la ley natural y también la ley evangélica como
alguien la puede conocer. Ahora bien, ¿cómo nos enseña Santo Tomás en la Prima Secunde, cuando habla de la necesidad de la gracia, en la cuestión 109? No es posible cumplir la ley natural, es decir, no es posible ser exento de culpa sin la gracia. Sin la gracia no se pueden cumplir los mandamientos. No se puede cumplir el Antiguo Testamento. De hecho, San Pablo es muy claro en este punto: el Antiguo Testamento nos salva. Es decir, él, que era judío, muy observante del Antiguo Testamento, tenía plena conciencia de que así no se podía salvar. Siendo judío y cumpliendo todo lo que decía el Antiguo Testamento, no se podía salvar San Pablo. Él lo sabe y lo enseña. Solamente se puede salvar por la gracia de Cristo. Más aún dice que el Antiguo Testamento, sin la gracia, lleva a la muerte. Es la letra que mata. Más aún, Santo Tomás, citando a San Agustín, dice que no solo el Antiguo Testamento sin la gracia mata, sino que también el Nuevo Testamento sin la gracia mata. Es decir, si uno sigue la Sagrada Escritura y no tiene la gracia, se muere más que antes. Si uno sigue la tradición y no tiene la gracia, también se muere más que antes. Por eso, el centro es la gracia. Se pueden salvar los que tienen la gracia. Y tienen la gracia los que tienen una vida nueva, los que tienen una experiencia nueva, los que conocen a Cristo y los que a través de Cristo conocen la Trinidad. Esos se pueden salvar. Después, que conozcan la letra de la Sagrada Escritura, o que conozcan los teólogos de la tradición, o que conozcan la Iglesia en su configuración externa, esto es secundario. No porque la Iglesia sea prescindible, sino porque hay distintas maneras de acercarse a la Iglesia que son posibles a la acción divina. Como dice Santo Tomás a veces, Dios le puede mandar a un ángel que nunca recibió un predicador, ni conoció el Evangelio, ni conoció nada de la Iglesia, para que le revele interiormente quién es Él. Para que le revele a Cristo y a la Trinidad. De hecho, el Antiguo Testamento fue entregado por los ángeles. Santo Tomás subraya mucho esto, de que el Antiguo Testamento fue dado por los ángeles. Efectivamente, en todo el Antiguo Testamento aparecen los ángeles, ¿no? que entregan los mensajes. En el Nuevo Testamento es Cristo directamente quien revela. De cualquier modo, los ángeles están al servicio de Cristo. El Antiguo Testamento está al servicio de Cristo. Es como una preparación de la plenitud que está en Cristo. Y por eso Santo Tomás dice que incluso entre los paganos podría haber algunos que han conocido a Cristo, como las sibilas de Roma, que eran como unas profetisas, que él se creía que profetizaron a Cristo, etc. Entonces, el texto del concilio adquiere toda su plenitud cuando se lo lee a través de las fuentes, y la fuente principal en este caso es la teología de Santo Tomás de Aquino. Habría mucho que decir acerca de esto, también acerca de la concepción de la Iglesia. Hay discusiones acerca de esa expresión del Lumen Gentium, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, subsistit in, ¿no? Entonces, para algunos esto significa que la Iglesia puede estar en la Iglesia Católica y también en otras iglesias, porque subsiste en esta, pero también podría subsistir en otra. Los tradicionalistas lo explican en sentido opuesto, dicen esto es un indicio de que el Concilio Vaticano II está equivocado, porque en el fondo interpretan el texto de la misma manera. Pero si uno tiene en cuenta que los autores de este escrito, de la Lumen Gentium,
tenían una formación profundamente tomista, resuelve el problema inmediatamente, porque en Santo Tomás aparece muchas veces esta expresión subsistitin. Subsistitin quiere decir que existe al modo de la substancia y no al modo de los accidentes, porque solamente la substancia subsiste, es, en el sentido perfecto del término. Entonces, solamente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. O sea, en la Iglesia Católica está la substancia de la Iglesia. En las otras comunidades eclesiales que están separadas de la Iglesia hay elementos accidentales, pero no la substancia. Efectivamente, algunas tienen el texto más o menos completo de la Escritura, otras tienen algunos sacramentos, unas más, otros menos. Todos estos son elementos accidentales de algo que está en su plenitud en la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, porque cada cosa es su substancia. Pasemos al otro tema, que es muy importante también, el de la Eucaristía, Sacrosanctum Concilium. Este es el primer documento del concilio. Aquí no está explícitamente citado Santo Tomás, pero la teología del documento es profundamente tomista. Incluso los que lo han redactado se inspiraban explícitamente en sus obras en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En Sacrosanctum Concilium hay muchos elementos para subrayar. Recordemos que este es el pensamiento del concilio, no significa que todos los documentos posteriores correspondan totalmente al Concilio Vaticano II, porque hubo reformas ulteriores basadas principalmente sobre el concilio, pero que han agregado elementos nuevos. Quisiera citar un texto que es un ejemplo del carácter contemplativo al cual aludíamos anteriormente. Se refiere a la liturgia celestial. La Santa Misa es como un reflejo de esta liturgia que se celebra principalmente en el cielo. Efectivamente, en el número 8 dice: en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él, etc. Esta liturgia claramente es principalmente la Eucaristía. Esta Eucaristía tiene dos versiones. Una versión es la celestial y es la original. En el cielo, en la beatitud, hay una alabanza del Hijo al Padre, y al Hijo se unen los ángeles y los santos. Lo recordamos en la misma celebración eucarística. Ahora, eso que sucede en el cielo, que tiene por cabeza a Cristo, recordemos la carta a los Hebreos, que dice que tenemos
un sumo sacerdote que entró en los cielos. El sacerdocio de Cristo se ejercita principalmente en el cielo, según la carta a los Hebreos. Y en esta tierra se prepara esa acción sacerdotal excelente de Cristo. Se prepara en toda la vida de Cristo y principalmente en su pasión, en su resurrección y en su ascensión. Por eso, la Sagrada Eucaristía que celebramos aquí es como un reflejo de aquella liturgia celestial que celebra Cristo en el cielo. Efectivamente, el sacerdote representa a Cristo. Santo Tomás tiene una expresión muy importante en este punto. El sacerdote no solo obra en la persona de Cristo, efectivamente, otros ministros de los sacramentos también obran en la persona de Cristo y de la Iglesia que está unida a Cristo. Santo Tomás dice, cuando explica la Eucaristía en la tercera parte, que el sacerdote cuando celebra lo hace desde la persona de Cristo, no solo in persona Christi, sino ex persona Christi. Porque incluso el que dice las palabras de la consagración es Cristo mismo, explica Santo Tomás. El sacerdote le presta las palabras materiales a Cristo, pero es Cristo el que celebra la Eucaristía. Y la celebra aquí porque la celebra en el cielo. Y por eso en la Eucaristía se hace presente toda la acción sacerdotal de Cristo que se celebra principalmente en el cielo. Y esto muchos no lo entienden. No lo entienden cuando reducen la Eucaristía a una especie de celebración comunitaria humana, o no lo entienden cuando reducen la Eucaristía solamente al aspecto sacrificial, reducido a su vez a el aspecto cruento o incruento de la destrucción de la ofrenda. Entonces, sea los progresistas, sea los tradicionalistas, se equivocan también en este punto. Los progresistas porque aplicando las ideas hegelianas en el fondo y de muchos otros del espíritu absoluto, piensan que simplemente la Eucaristía es una aparición del espíritu de la comunidad. Como dice Hegel, el Espíritu Santo, él no dice santo, el espíritu es el espíritu de la comunidad. Y cuando Cristo muere desaparece humanamente y aparece el espíritu, que es el espíritu de la comunidad. Entonces, los progresistas de distintas maneras terminan reduciendo la misa a esto, a la aparición del espíritu de la comunidad, que finalmente reemplaza a Dios porque es el espíritu absoluto. Y los tradicionalistas reducen la misa a la pasión y la pasión al Antiguo Testamento, porque subrayan el aspecto sacrificial entendido según el Antiguo Testamento. Efectivamente, en el Antiguo Testamento había que matar animales, hacer otros sacrificios. Santo Tomás nos enseña a entender en plenitud este sacrificio. El sacrificio es toda obra hecha para agradar a Dios. Por eso la liturgia, que es muy antigua, sobre todo el canon romano, dice que es un sacrificio espiritual, o en latín dice que es un sacrificio racional. Es un sacrificio racional porque no es el sacrificio de los paganos, que no era racional, y ni siquiera es el sacrificio del Antiguo Testamento, es otro sacrificio. Es Cristo que está vivo, quien ofrece la alabanza al Padre. Por supuesto,
Eso lo hizo en la pasión, pero lo hizo también en la resurrección y en la ascensión. De hecho, el mismo canon romano dice que celebramos la beata pasión. No dice simplemente la pasión, dice la beata pasión, porque es la pasión feliz de Cristo. Feliz no solo porque Él tenía la visión beatífica, sino porque nos da a nosotros la visión beatífica, nos da la felicidad, liberándonos del pecado. Pero además es el memorial de la resurrección. Los tradicionalistas no quieren entender esto, que es el memorial de la resurrección. De hecho, la Eucaristía se celebra siempre el domingo. Y justamente el día de la Pasión no hay Eucaristía, el Viernes Santo. La Eucaristía es Cristo que está presente. Y además es Cristo que subió al cielo. No es solamente Cristo que está en la tierra. Sí, también está en la tierra por la Eucaristía, por la transubstanciación. Pero está en el cielo, subió al cielo y se hace presente el misterio de la ascensión. Por eso la plegaria eucarística 1, el canon romano, nos expresa con gran plenitud y exactitud el sentido de la liturgia. Por otra parte, es muy antiguo el canon romano, incluso más antiguo que los orientales, porque expresa lo que hacían en Roma al principio en griego, la celebraban en griego, después la tradujeron al latín, la liturgia, y este texto refleja de verdad la concepción que entendí de los primeros cristianos acerca de la Eucaristía según su sentido de la fe. Entonces, la visión del concilio es profundamente contemplativa en este sentido de la Eucaristía. Después, los otros cambios son accesorios, son accidentales, de adaptaciones de lenguaje, etcétera, y deben ser entendidos a la luz de este sentido principal, que no solamente está concentrado aquí en Sacrosanctum Concilium, sino que se proyecta sobre toda la doctrina y todos los textos del concilio mismo. Recordemos aquí también otro aspecto principal que está muy presente en los textos del concilio, que es la doctrina de Santo Tomás acerca de la comunión espiritual. El fin de la comunión sacramental es la comunión espiritual. Más aún, el fin de la misma transubstanciación es la comunión. O sea, Cristo se hace presente en la Eucaristía para que lo podamos recibir. La transubstanciación está ordenada a la comunión. En algunas visiones tradicionalistas se reduce el significado de la Eucaristía a la pasión y por tanto a la liberación de los pecados, lo cual nos enseña Santo Tomás corresponde a otros sacramentos principalmente, es decir, el bautismo y la penitencia. El bautismo y la penitencia están ordenados a liberarnos de los pecados. La Eucaristía está ordenado a esto porque es la fuente de todos los sacramentos y es el fin de todos los sacramentos. Como dice el concilio, retomando un texto de Dionisio Areopagita y después transmitido por Santo Tomás, es el principio y el fin, pero es mucho más que los otros sacramentos. Entonces, no se puede reducir la liturgia, la Eucaristía, a los solos, al sacramento de la confesión o al sacramento del bautismo. La Eucaristía tiene una plenitud que es superior y que es el fin de estos propios sacramentos. Hagamos una última alusión al texto de Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Hemos dicho algo. Aquí hay que entender que el texto explícitamente se refiere a la doctrina tradicional que es dejada intacta. El concilio no quiere cambiar
la doctrina acerca de la libertad religiosa. Simplemente quiere adaptarla a las circunstancias de una iglesia que había crecido y se había extendido por todo el mundo, que estaba en países donde no había libertad religiosa, que estaba en países comunistas, en la Unión Soviética y en otros países, que alrededor de la época de la celebración del concilio eran muy duros en controlar la iglesia. Y por otra parte, se refiere a la situación cambiada de los estados que eran confesionalmente cristianos y católicos, especialmente en Europa del Sur, en la Europa Latina y en la América Latina. El concilio no dice de ninguna manera que hay que cambiar la concepción del Estado, simplemente lo que dice es que los hombres deben tener libertad de coacción, es decir, deben ser libres respecto de toda coacción para poder buscar la verdad. Pero también afirma en Dignitatis Humanae que los hombres están obligados a buscar la verdad, y no solamente los hombres, sino también las comunidades. Los estados están obligados a buscar la verdad. Por eso, de ninguna manera se puede entender el texto de Dignitatis Humanae en el sentido de que, por ejemplo, no debería haber un Estado católico, de ningún modo dice esto. El Estado, por supuesto, debe responder a las circunstancias prudenciales de una determinada sociedad, pero de cualquier modo debe respetar la ley natural. La libertad religiosa no es absoluta, está dentro de los límites legítimos del orden público, recuerda el concilio. Por eso el Estado no puede permitir cualquier tipo de religiosidad, ni cualquier tipo de libertad religiosa, sino aquella que sirve para alcanzar la verdad y para rendir culto a Dios de manera personal y también de manera comunitaria. Para que esto sea posible, es necesario que los hombres efectivamente puedan ser libres, porque la naturaleza misma de la fe exige que sea un acto voluntario de adhesión a la verdad.